Capítulo 5. Notas. Era pasada la medianoche cuando Code llegó a Newark cargando el cuerpo inerte de Cronista sobre los hombros lacerados. Las casas y las tiendas del pueblo estaban a oscuras y en silencio, pero la posada Roca de Guía estaba iluminada. Bast, de pie en el umbral, casi danzaba de irritación. Al ver acercarse a Code, echó a correr calle abajo agitando furioso un pedazo de papel. ¿Una nota? ¿Te escapas y me dejas una nota? Dijo en voz baja, pero furioso. ¿Por quién me has tomado? ¿Por una ramera de puerto? Code se dio la vuelta y sacudió los hombros hasta depositar el cuerpo inerte de Cronista en los brazos de Bast. Sabía que lo único que haría sería discutir conmigo, Bast. Bast sujetó a Cronista ante él sin esfuerzo. Si al menos hubiera sido una nota decente. Si estás leyendo esto, seguramente estoy muerto. ¿Qué clase de nota es esa? Se suponía que no la encontrarías hasta mañana, respondió Code cansado, y echaron a andar por la calle hacia la posada. Bast miró al hombre que llevaba en brazos, como si lo viera por primera vez. ¿Quién es este? Lo zarandeó un poco, mirándolo con curiosidad antes de cargárselo sobre un hombro con facilidad, como si fuera un saco de arpillera. Un pobre desgraciado que pasaba por el camino en el momento menos adecuado, contestó Code con desdén. No lo sacudas demasiado. Todavía debe de tener la cabeza un poco suelta. ¿Pero qué demonios has ido a hacer? Preguntó Bast cuando entraron en la posada. Si me dejas una nota, al menos deberías decirme que... Bast abrió mucho los ojos al ver a Code a la luz del interior de la posada, pálido y cubierto de barro y de sangre. Si quieres puedes preocuparte, dijo Code con brusquedad. Es tan grave como parece. Has salido a buscarlos, ¿verdad? Dijo Bast en voz baja, y entonces abrió mucho los ojos. No, te quedaste un trozo del que mató Carter. No puedo creerlo, me mentiste. ¡A mí! Code suspiró y subió pesadamente la escalera. ¿Estás enfadado porque te he mentido o porque no me has pillado mintiéndote? Preguntó. Me ofende que pensaras que no podías confiar en mí, contestó Bast farfullando de rabia. Interrumpieron su conversación mientras abrían una de las numerosas habitaciones vacías del segundo piso, desvestían a Cronista, lo acostaban y lo arropaban. Code dejó la cartera y el macuto del escribano en el suelo, cerca de la cama. Tras salir y cerrar la puerta de la habitación, Code dijo: «Confío en ti, Bast, pero no quería ponerte en peligro. Sabía que podía hacerlo yo solo». «Podría haberte ayudado, Reshi», replicó Bast dolido. «Lo sabes muy bien». «Todavía puedes ayudarme, Bast». Se dirigió a su habitación y se dejó caer en el borde de la estrecha cama. «Necesito que me cosas las heridas». Empezó a desabrocharse la camisa. «Lo haría yo mismo, pero a los hombros y a la espalda no llego». «No digas tonterías, Reshi. Ya lo haré yo». Code señaló la puerta. «Mis cosas están en el sótano». «Usaré mis propias agujas, muchas gracias», dijo Bast con desdén. «Son de un hueso de excelente calidad, no como esas repugnantes agujas de hierro mellado tuyas que te perforan como pequeñas astillas de odio». Se estremeció. «Piedra y arroyo, es espeluznante lo primitivos que podéis llegar a ser». Bast salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Code se quitó lentamente la camisa, haciendo muecas de dolor y aspirando entre los dientes, pues la sangre seca se pegaba y tiraba de las heridas. Volvió a adoptar una expresión estoica cuando Bast regresó con un cuenco de agua y empezó a lavarle. Cuando Bast tuvo limpiado toda la sangre seca, aparecieron numerosos cortes largos y rectos. Se destacaban rojizos sobre la blanca piel del posadero, como si lo hubieran acuchillado con una navaja de barbero o con un trozo de cristal roto. En total había cerca de una docena de cortes, la mayoría en los hombros y unos cuantos en la espalda y en los brazos. Uno empezaba en su coronilla y discurría por el cuero cabelludo hasta detrás de una oreja. «Creía que no sangraba, Reshi», comentó Bast. «¿No te llamaban el sin sangre?» «No te creas todas las historias que te cuenten, Bast. Las historias mienten». «Bueno, no estás tan mal como creía», dijo Bast limpiándose las manos. «Aunque merecías haber perdido un trozo de oreja. ¿Estaban heridos como el que atacó a Carter?» «No, no me lo ha parecido», respondió Code. «¿Cuántos eran?» «5». «¿5?» dijo Bast asombrado. «¿Cuántos ha matado el otro?» «Distrajo a uno un rato», contestó Code con generosidad. «Anpawen Reshi», dijo Bast sacudiendo la cabeza mientras enhebraba una aguja de hueso con un hilo más delgado y más fino que el de tripa. «Deberías estar muerto. 2 veces muerto». Code se encogió de hombros. «No es la primera vez que debería estar muerto, Bast.
Se me da bastante bien evitarlo. Bast se puso a trabajar. «Te dolerá un poco», avisó mientras movía las manos con una extraña suavidad. «La verdad, Reshi, no entiendo cómo has conseguido vivir tanto tiempo». Code volvió a encogerse de hombros y cerró los ojos. «Yo tampoco, Bast», admitió. Tenía la voz triste y cansada. Horas más tarde, se abrió un poco la puerta de la habitación de Code y Bast asomó la cabeza. Al no oír sino una lenta y acompasada respiración, el joven entró de puntillas, fue hasta la cama y se inclinó sobre el hombre dormido. Bast observó el color de sus mejillas, le olió el aliento y le tocó suavemente la frente, la muñeca y el hueco entre las clavículas. Bast acercó una butaca a la cama, se sentó y se quedó contemplando a su maestro y escuchándolo respirar. Luego estiró un brazo y le apartó el rebelde y rojo cabello de la cara, como haría una madre con su hijo dormido. Entonces, en voz baja, entonó una melodía cadenciosa y extraña, casi una nana. Qué extraño ver la luz que alumbra a los mortales apagarse día a día, saber que sus brillantes almas son yesca y que el viento encontrará su propio guía. Ojalá pudiera prestarles mi fuego. ¿Qué presagia tu parpadeo? La voz de Bast se fue extinguiendo y el joven se quedó allí sentado, inmóvil, observando el silencioso subir y bajar del pecho de su maestro durante las largas horas de la temprana oscuridad de la mañana. Capítulo 6. El precio de los recuerdos. Cronista no bajó por la escalera a la taberna de la posada Roca de Guía hasta el día siguiente por la noche. Pálido y vacilante, llevaba su cartera de cuero debajo de un brazo. Encontró a Code sentado detrás de la barra, hojeando un libro. «Hombre, nuestro invitado involuntario. ¿Qué tal va la cabeza?» Cronista levantó una mano y se tocó la nuca. «Me duele un poco si la giro demasiado deprisa, pero todavía funciona. Me alegro de oírlo», dijo Code. «¿Es esto...?» Cronista miró alrededor titubeante. «¿Estamos en Newark?» Code asintió. «De hecho, estás en el centro mismo de Newark». Hizo un ademán teatral. «Una próspera metrópolis, densamente poblada». Cronista miró con fijeza al pelirrojo que estaba detrás de la barra. Se apoyó en una mesa para sostenerse. «Por el chamuscado cuerpo de Dios», dijo con un hilo de voz. «Eres tú, ¿verdad?» El posadero puso cara de desconcierto. «¿Cómo dices?» «Ya sé que lo negarás», dijo Cronista, «pero lo que vi anoche...» El posadero levantó una mano para hacerlo callar. «Antes de discutir la posibilidad de que ese golpe en la cabeza te haya trastornado, dime, ¿qué hacías en el camino de Tinue?» «¿Qué?», replicó Cronista irritado. «Yo no iba a Tinue, iba... Bueno, los caminos están muy difíciles, sin contar lo de anoche. Me robaron cerca del vado de Abbott y tuve que continuar a pie, pero valió la pena, ya que estás aquí». El escribano vio la espada colgada sobre la barra, dio un grito ahogado y adoptó una expresión de vago nerviosismo. «No he venido aquí con ánimo de crear problemas, te lo aseguro. No he venido por el precio que le han puesto a tu cabeza». Compuso una débil sonrisa. «Como es lógico, yo no podría causarte problemas». «Estupendo». Le cortó el posadero al mismo tiempo que cogía un paño de hilo blanco y empezaba a limpiar la barra. «¿Y quién eres?» «Puedes llamarme Cronista». «No te he preguntado cómo puedo llamarte», repuso Code. «¿Cómo te llamas?» «Devan. Devan Lochis». Code dejó de pasar el paño por la barra y levantó la cabeza. «¿Lochis? ¿Eres pariente del duque?» Code asintió antes de haber terminado la frase. «Sí, claro que eres pariente suyo. No eres un cronista, sino el cronista». Miró de arriba abajo al escribano, un hombre con calva incipiente. «¿Qué te parece? El desenmascarador de patrañas en persona». Cronista se relajó un tanto. Era evidente que le complacía comprobar que su reputación lo precedía. «Antes no pretendía ponerte las cosas difíciles. Hace años que no pienso en mí como Devan. Dejé atrás ese nombre hace mucho tiempo». Miró al posadero con complicidad. «Supongo que tú también sabrás algo de eso». Code ignoró la pregunta que el escribano no había llegado a formular. «Leí tu libro hace años. Los ritos nupciales del Dracus común. Una obra reveladora para un joven con la cabeza llena de historias». Miró hacia abajo y siguió pasando el paño blanco por la madera veteada de la barra. «He de admitir que me decepcionó saber que los dragones no existían. Esa es una dura lección para cualquier niño». Cronista sonrió. «Yo también me desilusioné un poco, la verdad.
Fui a buscar una leyenda y encontré un lagarto. Un lagarto fascinante, pero lagarto al fin y al cabo. Y ahora estás aquí, dijo Code. ¿Has venido a demostrar que no existo? Cronista soltó una risa nerviosa. No, verás, oímos un rumor. ¿Oímos? Le interrumpió Code. Viajaba con un viejo amigo tuyo, Scarpi. Se ha hecho cargo de ti, ¿no? Dijo Code para sí. ¿Qué te parece? El aprendiz de Scarpi. Un colega, más bien. Code asintió, pero su expresión seguía sin revelar nada. Debí imaginar que él sería el primero en encontrarme. Sois los dos unos propagadores de rumores. La sonrisa de Cronista se convirtió en una mueca de amargura. El escribano se tragó las primeras palabras que acudieron a sus labios y se esforzó por recuperar una actitud serena. ¿Y en qué puedo ayudarte? Code dejó el trapo y compuso su mejor sonrisa de posadero. ¿Te apetece beber o comer algo? ¿Necesitas una habitación para pasar la noche? Cronista vaciló. Tengo de todo. Code hizo un amplio gesto con el brazo, señalando una a una las botellas que había detrás de la barra. Jerez, mosto, vino tinto, aguamiel, cerveza negra, licor dulce de fruta, de mora, de ciruela, de manzana, de cereza. Sin duda algo habrá que te apetezca. Mientras hablaba, su sonrisa iba ensanchándose, mostrando demasiados dientes para ser la sonrisa de un afable posadero. Al mismo tiempo, sus ojos denotaban frialdad, dureza y enfado. Cronista bajó la mirada. Pensé que... ¿Pensaste? Dijo Code con desdén y dejó de fingir que sonreía. Lo dudo mucho, porque si lo hubieras hecho habrías pensado, dijo arrancando esa palabra de un mordisco, en el peligro en que me ponías viniendo aquí. Cronista se ruborizó. Me habían dicho que Quoth no le tenían miedo a nada, dijo muy acalorado. El posadero se encogió de hombros. Solo los sacerdotes y los locos no le tienen miedo a nada, y yo nunca me he llevado muy bien con Dios. Cronista frunció el ceño, consciente de que le estaban tendiendo una trampa. Mira, dijo con calma, tuve muchísimo cuidado. Solo Scarpi conoce mi intención de venir aquí. No le hablé de ti a nadie. De hecho, ni siquiera confiaba en encontrarte. Imagínate qué alivio, dijo Code con sarcasmo. Cronista prosiguió, claramente desalentado. Seré el primero en admitir que venir aquí quizá haya sido un error. Hizo una pausa, dándole a Code la oportunidad de contradecirlo. Pero Code no lo hizo. Cronista dio un pequeño y contenido suspiro y añadió, «Pero lo hecho está. Ni siquiera te has planteado...» Code negó con la cabeza. «Fue hace mucho tiempo. Menos de 2 años», objetó Cronista. «Y ya no soy el que era», continuó Code sin detenerse. «¿Y quién eras exactamente?» «Quoth», contestó el posadero, negándose a dejarse arrastrar a dar más explicaciones. «Ahora soy Code. Regento esta posada. Eso significa que una cerveza cuesta 3 ardites y que una habitación individual se paga con cobre». Empezó a limpiar la barra de nuevo, pasando el paño con ímpetu. «Como bien dices, lo hecho está. Las historias ya se ocuparán de sí mismas». «Pero...» Code levantó la cabeza, y Cronista vio más allá de la ira que destellaba en la superficie de sus ojos. Por un instante distinguió dolor debajo, un dolor crudo y sangrante, como una herida demasiado profunda para cicatrizar. Entonces Code desvió la mirada, y solo quedó la ira. ¿Qué serías capaz de ofrecerme que valga el precio de mis recuerdos? Todos creen que estás muerto. No lo entiendes, ¿verdad? Code sacudió la cabeza entre divertido y exasperado. De eso se trata. Cuando estás muerto, nadie te busca. Los viejos enemigos no intentan ajustar cuentas contigo. La gente no te busca para que le narres historias, concluyó con mordacidad. Cronista no se rendía. Según otros, eres un mito. Sí, soy un mito, afirmó Code con soltura, haciendo un gesto extravagante. Un mito muy especial que se crea a sí mismo. Las mejores mentiras sobre mí son las que yo mismo he contado. Dicen que nunca has existido, le corrigió Cronista con delicadeza. Code se encogió de hombros y su sonrisa se apagó un poco. Cronista, al detectar un atisbo de debilidad, continuó. Algunas historias te retratan como poco más que un asesino sorprendido infraganti. También soy eso. Code se dio la vuelta y se puso a limpiar el mostrador de detrás de la barra. Volvió a encogerse de hombros, pero sin tanta indiferencia. He matado a hombres y a seres que eran más que hombres, y todos se lo habían ganado. Cronista sacudió lentamente la cabeza. Las historias te llaman asesino, no héroe.
Quoth el arcano y Quoth el asesino de reyes son dos personajes muy diferentes. Quoth dejó de limpiar el mostrador y se volvió hacia el escribano. Asintió sin levantar la cabeza. Algunos incluso dicen que hay un nuevo Chandrian, un nuevo terror en la noche. Tiene el pelo tan rojo como la sangre que derrama. Las personas que importan saben ver la diferencia, replicó Quoth como si intentara convencerse a sí mismo, pero lo dijo sin convicción, con una voz cansada que denotaba desaliento. Cronista dio una breve risotada. Claro, de momento. Pero tú, más que nadie, tendrías que darte cuenta de lo delgada que es la línea que separa la verdad de una mentira convincente, la línea que separa la historia de un relato entretenido. Cronista hizo una pausa para que su interlocutor asimilara sus palabras. ¿Sabes cuál de las dos cosas ganará con el tiempo? Quoth se quedó de cara a la pared de detrás de la barra, con las manos apoyadas en el mostrador. Tenía la cabeza un poco agachada, como si soportara una pesada carga. No dijo nada. Cronista, intuyendo la victoria, decidió ir un poco más allá. Dicen que hubo una mujer. ¿Qué saben ellos? Dijo Quoth con una voz cortante como una sierra. ¿Qué saben ellos de lo que pasó? Hablaba en voz tan baja que Cronista tuvo que contener la respiración para oírlo. Dicen que esa mujer... De pronto, las palabras de Cronista se atascaron en su garganta reseca y se produjo un silencio artificial en la habitación. Quoth estaba de espaldas, inmóvil, y apretaba la mandíbula. Su mano derecha, envuelta en un trapo blanco y limpio, se cerró lentamente formando un puño. A unos 2 palmos de distancia se rompió una botella. El olor a fresas llenó la taberna junto con el sonido de cristales rotos. Fue un ruido pequeño dentro de una quietud enorme, pero fue suficiente para romper el silencio en pequeñas y afiladas esquirlas. Cronista se quedó helado al comprender, de pronto, lo peligroso que era el juego al que estaba jugando. De modo que esa es la diferencia entre contar una historia y estar dentro de una historia. Pensó como atontado. El miedo. Quoth se dio la vuelta. ¿Qué saben ellos de esa mujer? Preguntó en voz baja. Al ver la cara de Quoth, a Cronista se le cortó la respiración. La expresión plácida del posadero era como una máscara destrozada. El semblante que había debajo de esa máscara reflejaba una profunda angustia. Sus ojos estaban en este mundo y en otro, recordando. Cronista pensó, sin proponérselo, en una historia que había oído, una de tantas. Era el relato de cómo Quoth había perseguido el deseo de su corazón. Tuvo que engañar a un demonio para conseguirlo, pero una vez conseguido, tuvo que pelear con un ángel para conservarlo. Es cierto, pensó Cronista. Antes solo era una historia, pero ahora puedo creer en ella. Esta es la cara de un hombre que ha matado a un ángel. ¿Qué van a saber ellos de mí? Preguntó Quoth con una ira sorda en la voz. ¿Qué van a saber de nada de todo esto? Hizo un breve pero enérgico ademán que parecía abarcarlo todo. La botella rota, la barra, el mundo entero. Cronista tragó saliva para aliviar la garganta reseca. Solo lo que les cuentan. Tip, 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 tip. El goteo del licor de la botella rota empezó a marcar una cadencia irregular en el suelo. Quoth dio un largo resoplido. Tip, 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 tip. Muy listo. Utilizarías mi mejor truco contra mí. Tomarías mi relato como rehén. Contaría la verdad. Solo la verdad podría romperme. ¿Qué hay más duro que la verdad? Sus labios dibujaron una sonrisa burlona y forzada. Durante unos instantes, solo el débil golpeteo de las gotas contra el suelo mantuvo el silencio a raya. Entonces Quoth salió por la puerta que había detrás de la barra. Cronista se quedó plantado, incómodo, en la habitación vacía, sin saber si lo habían echado de allí o no. Unos minutos más tarde, Quoth regresó con un cubo de agua jabonosa. Sin mirar a Cronista, empezó a lavar sus botellas con parsimonia. Una a una, Quoth les limpió la base, que se había manchado de licor de fresas, y fue poniéndolas en la barra, entre Cronista y él, como si ellas pudieran defenderlo. De modo que saliste en busca de un mito y encontraste a un hombre, dijo con voz monótona, sin levantar la cabeza. Has oído las historias y ahora quieres los hechos reales. Cronista, muy aliviado, dejó su cartera en una de las mesas, sorprendido por el ligero temblor de sus manos. Oímos hablar de ti no hace mucho.
Solo era un vago rumor. La verdad es que yo no esperaba. Hizo una pausa. De pronto se sentía turbado. Creía que serías mayor. Lo soy, replicó Coat. Cronista lo miró desconcertado, pero antes de que pudiera decir nada más, el posadero continuó. ¿Qué te trae a este miserable rincón del mundo? Una cita con el conde de Baenbrid, contestó Cronista con cierto orgullo. Dentro de 3 días entré ya. El posadero se quedó quieto, con una botella en la mano. ¿Pretendes llegar a la mansión del conde en 4 días? Preguntó. Me he retrasado, admitió Cronista. Me robaron el caballo cerca del vado de Abbot. Miró por la ventana y contempló el cielo, cada vez más oscuro. Pero estoy dispuesto a perder unas horas de sueño. Me marcharé por la mañana y te dejaré tranquilo. Bueno, no querría que por mi culpa dejaras de dormir, dijo Coat con sarcasmo, y su mirada volvió a endurecerse. Puedo resumirlo todo en una frase, carraspeó. Viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron. Escríbelo y haz con ello lo que quieras. No te lo tomes así, se apresuró a decir Cronista. Si quieres, podemos dedicarle toda la noche, y también unas horas de la mañana. ¡Qué gracia!, le espetó Coat. ¿Pretendes que te cuente mi historia en una noche? ¿Sin tiempo para serenarme? ¿Sin tiempo para prepararme? Sus labios dibujaron una fina línea. No, ve a coquetear con tu conde. No quiero saber nada. Si estás seguro de que necesitarás, dijo Cronista atropelladamente. Sí. Coat dejó una botella en la barra con un fuerte golpazo. Creo estar seguro de que necesitaré más tiempo que el que tú me ofreces, y esta noche no voy a darte ni un minuto. Una historia de verdad lleva tiempo prepararla. Cronista frunció el ceño, nervioso, y se pasó las manos por el pelo. Podría dedicar todo el día de mañana a registrar tu historia. Se interrumpió al ver que Coat sacudía la cabeza. Tras una pausa, volvió a empezar casi como si hablara solo. Si consigo un caballo en Baen, puedo dedicarte todo el día de mañana, gran parte de la noche y una parte del día siguiente. Se frotó la frente. Odio cabalgar de noche, pero... Necesitaré 3 días, dijo Coat. Estoy completamente seguro. Cronista palideció. Pero el conde... Coat hizo un ademán de desdén. Nadie necesita 3 días, dijo Cronista con firmeza. He entrevistado a Oren Belciter. A Oren Belciter nada menos. Tiene 80 años, pero es como si hubiera vivido 200. 500 si contamos las mentiras. Él fue a buscarme. Añadió con un énfasis particular. Solo tardó 2 días. Esta es mi oferta. Se limitó a replicar el posadero. O lo hago bien, o no lo hago. Espera. De pronto el rostro de Cronista se iluminó. Ya lo había pensado, dijo sacudiendo la cabeza, avergonzado de su propio descuido. Iré a visitar al conde y volveré aquí. Entonces podrás tomarte todo el tiempo que quieras. Hasta podría traer a Scarpi. Coat miró a Cronista con profundo desprecio. ¿Qué te hace pensar que seguiré aquí cuando regreses?, preguntó incrédulo. Y además, ¿qué te hace pensar que tienes la libertad de salir de aquí cuando se te antoje, sabiendo lo que sabes? Cronista se quedó muy quieto. ¿Me estás...? Tragó saliva y empezó otra vez. ¿Me estás diciendo que...? Tardaré 3 días en contarte la historia, lo interrumpió Coat. Empezaré mañana. Eso es lo que te estoy diciendo. Cronista cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. El conde se pondría furioso, por supuesto, a saber lo que le costaría a Cronista volver a ganarse su simpatía. Sin embargo, si es la única manera, acepto. Me alegro. El posadero se relajó y esbozó una sonrisa. Pero dime, ¿de verdad es tan inusual lo de los 3 días? Cronista volvió a aparentar seriedad. Sí, 3 días es bastante raro, pero... Su tono de voz ya no denotaba tanta altanería. Pero... Hizo un gesto para expresar lo inservibles que eran las palabras. Eres Quoth. El hombre que se hacía llamar Coat levantó la cabeza detrás de sus botellas. Sus carnosos labios compusieron una sonrisa pícara. Le chispeaban los ojos. Parecía más alto. Sí, supongo que sí, dijo Quoth con una voz de hierro. Capítulo 7. De los inicios y de los nombres de las cosas. El sol entraba a raudales en la roca de guía. Era una luz fresca y limpia, ideal para cualquier inicio.
Acarició al molinero cuando éste puso en marcha su noria. Iluminó la forja que el herrero estaba encendiendo de nuevo después de 4 días trabajando el metal en frío. Tocó a los caballos de tiro enganchados a los carros y las hojas de las guadañas que relucían afiladas y preparadas para empezar ese día de otoño. Dentro de la roca de guía, la luz iluminaba la cara de cronista y una página en blanco que esperaba las primeras palabras de una historia, otro principio. Resbalaba por la barra, esparcía un millar de diminutos arcos iris que nacían en las botellas de colores y trepaba por la pared hacia la espada, como si buscara un último principio. Pero cuando la luz alcanzó la espada, no se vio ningún inicio. De hecho, la luz que reflejaba la hoja de la espada era mate, bruñida y muy antigua. Cronista la miró y recordó que aunque aquello fuera el comienzo de un día, estaban a finales de otoño y cada vez hacía más frío. La espada brillaba con la conciencia de que el amanecer era un pequeño principio comparado con el final de una estación, con el final de un año. Cronista apartó la mirada de la espada. Sabía que Quoth había dicho algo, pero no sabía qué. «Perdón, ¿cómo dices?» «¿Qué hace la gente normalmente para contar su historia?», preguntó Quoth. Cronista se encogió de hombros. «Me describen lo que recuerdan, sencillamente. Luego yo registro los hechos en el orden correcto, elimino los pasajes innecesarios, aclaro, simplifico y esas cosas». Quoth frunció el ceño. «Me parece que eso no servirá». Cronista lo miró y esbozó una tímida sonrisa. «Cada narrador tiene su estilo. En general, todos prefieren que no corrija sus historias, pero también prefieren un público atento. Normalmente yo escucho y registro más tarde. Tengo una memoria casi perfecta». «¿Casi perfecta?» «A mí no me basta con eso». Quoth se llevó un dedo a los labios. «¿Escribes deprisa?» Cronista sonrió con seguridad. «Más rápido de lo que hablo». Quoth arqueó una ceja. «Me gustaría comprobarlo». Cronista abrió su cartera, sacó un fajo de papel blanco muy fino y un tintero. Después de colocarlos con cuidado, mojó una pluma y miró expectante a Quoth. Quoth se inclinó hacia adelante en la silla y empezó a hablar a toda velocidad. «Yo soy, nosotros somos, ella es, él era, ellos serán». La pluma de cronista se deslizaba por la página, danzando bajo la atenta mirada de Quoth. «Yo, cronista, reconozco por la presente que no sé leer ni escribir, supino, irreverente, grajilla, cuarzo, laca, egoliante, lintalus orenea. Érase una vez una joven viuda de Faetón, cuya moral era más dura que el tizón. Fue a confesarse, por obsesionarse». Quoth se inclinó un poco más hacia adelante para ver cómo escribía cronista. «Interesante. Ya puedes parar». Cronista volvió a sonreír y limpió la pluma con un trapo. La página que tenía delante mostraba una sola línea de símbolos incomprensibles. «¿Qué es? ¿Una clave?», se preguntó Quoth en voz alta. «Y eres muy pulcro. Seguro que no malgastas mucho papel». Le dio la vuelta a la hoja para examinarla más de cerca. «Nunca malgasto el papel», dijo cronista con altanería. Quoth asintió sin levantar la cabeza. «¿Qué significa egoliante?», preguntó el escribano. Nada, me lo he inventado. Quería comprobar si una palabra desconocida te hacía ir más despacio». Se enderezó y acercó más su silla a la de cronista. «En cuanto me enseñes a descifrar esto, podremos empezar». Cronista lo miró indeciso. «Es un código muy complejo». Al ver el ceño de Quoth, suspiró. «Está bien, lo intentaré». Cronista inspiró hondo y empezó a escribir una línea de símbolos mientras hablaba. «Para hablar empleamos cerca de 50 sonidos diferentes. Le he asignado a cada uno un símbolo que consiste en 1 o 2 trazos de la pluma. Es todo sonido. Podría transcribir un idioma aunque no lo entendiera», señaló. «Estos son los diferentes sonidos vocales». «Todas las líneas son verticales», observó Quoth mirando atentamente la página. Cronista hizo una pausa y perdió el ritmo. «Pues sí». «Entonces, las consonantes serían horizontales y se combinarían así». Quoth cogió la pluma y trazó unos símbolos en la página. «Muy hábil. Para escribir una palabra nunca necesitarías más de 2 o 3». Cronista miró a Quoth sin decir nada.
Quoth no se dio cuenta porque estaba concentrado en la hoja. Si aquí pone yo soy, estos signos deben de representar el sonido O. Examinó uno de los grupos de caracteres que había escrito Cronista. Ella es E-A-E. Quoth asintió y le puso la pluma en la mano a Cronista. Enséñame las consonantes. Cronista las escribió perplejo recitando los sonidos a medida que los transcribía. Pasados unos momentos, Quoth cogió la pluma y completó él mismo la lista, pidiéndole al atónito cronista que le corrigiera si cometía algún error. El escribano vio y escuchó cómo Quoth completaba la lista. Todo el proceso duró unos 15 minutos. Quoth no cometió ni un solo error. Un sistema maravillosamente eficaz, admitió Quoth. Muy lógico. ¿Lo has concebido tú mismo? Cronista tardó un rato en replicar. Se quedó mirando las hileras de símbolos que Quoth había anotado en la hoja. Al final, ignorando la pregunta de su interlocutor, preguntó: ¿Es cierto que aprendiste Temán en un solo día? Quoth esbozó una sonrisa y agachó la cabeza. De eso hace mucho tiempo. Casi lo había olvidado. Tardé 1 día y medio para ser exactos. 1 día y medio sin dormir. ¿Por qué lo preguntas? Me lo contaron en la universidad, pero no me lo creí. Miró la página con su clave escrita con la pulcra caligrafía de Quoth. ¿Entero? Quoth lo miró sin comprender. ¿Cómo? ¿Aprendiste todo el idioma entero? No, claro que no, contestó Quoth con cierta irritación. Solo una parte importante, desde luego, pero no creo que se pueda aprender todo de nada, y menos de un idioma. Se frotó las manos. Bueno, ¿estás listo? Cronista sacudió la cabeza como para despejarla, sacó otra hoja de papel y asintió. Quoth levantó una mano para impedir que Cronista empezara a escribir y dijo: Nunca he contado esta historia, y dudo mucho que vuelva a contarla. Se inclinó hacia adelante. Antes de empezar, debe recordar que soy de Ledena Ru. Nosotros ya contábamos historias antes de que ardiera Caluptena, antes de que hubiera libros donde escribir, antes de que hubiera música que tocar. Cuando prendió el primer fuego, nosotros, los Ru, estábamos allí contando historias en el círculo de su parpadeante luz. Quoth miró al escribano, asintió y prosiguió. Conozco tu reputación de gran coleccionista de historias y cronista de sucesos. La mirada de Quoth se endureció. Se volvió dura como el pedernal y afilada como un trozo de cristal roto. Ahora bien, ni se te ocurra cambiar ni una sola palabra de lo que voy a decir. Si te parece que me voy por las ramas, si te parece que divago, recuerda que las historias reales pocas veces toman el camino más recto. Cronista asintió con solemnidad, tratando de imaginar la mente capaz de descifrar su código en menos de 1 hora. Una mente capaz de aprender un idioma en un solo día. Quoth compuso una amable sonrisa y miró alrededor como si pretendiera grabar todos los detalles de la habitación en su memoria. Cronista mojó la pluma. Quoth agachó la cabeza y se miró las manos durante el tiempo que se tarda en inspirar 3 veces. Y empezó a hablar. Podríamos decir que todo empezó cuando la oí cantar. Su voz hermanándose, mezclándose con la mía. Su voz era como un retrato de su alma, salvaje como un incendio, afilada como un cristal roto, dulce y limpia como el trébol. Quoth sacudió la cabeza. No, todo empezó en la universidad. Fui a aprender el tipo de magia de que hablan en las historias. Magia como la de Taborlin el Grande. Quería aprender el nombre del viento. Quería dominar el fuego y el rayo. Quería respuestas a 10.000 preguntas y acceso a su archivo. Sin embargo, lo que encontré en la universidad no se parecía en nada a las historias, y eso me dejó muy consternado. Pero supongo que el verdadero principio está en lo que me llevó a la universidad. Fuegos inesperados en el crepúsculo. Un hombre con ojos como el hielo en el fondo de un pozo. El olor a sangre y a pelo quemado. Los Chandrian. Movió la cabeza afirmativamente. Sí, supongo que ahí es donde empieza todo. Esto, en gran medida, es una historia sobre los Chandrian. Quoth sacudió la cabeza como si tratara de liberarse de un pensamiento siniestro. Pero supongo que tengo que remontarme aún más en el tiempo. Si esto tiene que ser una especie de libro de hechos, tendré que dedicarle el tiempo que merece. Valdrá la pena si se me recuerda, si no con halago, al menos con cierta medida de precisión.
Pero, ¿qué pensaría mi padre si me oyera contar una historia así? Empieza por el principio. Muy bien. Si vamos a contar una historia, contémosla bien. Quoth se inclinó hacia adelante. Al principio, según tengo entendido, Aleph creó el mundo a partir del vacío innombrable. Aleph les dio un nombre a todas las cosas, o según la versión de la historia, encontró los nombres que todas las cosas poseían ya. Cronista dejó escapar una risita, aunque no levantó la vista de la página ni dejó de escribir. Quoth continuó, sonriendo para sí. Veo que te ríes. Muy bien. En aras de la sencillez, supongamos que yo soy el centro de la creación y pasemos por alto innumerables y aburridas historias. El ascenso y la caída de imperios, sagas de héroes, baladas de amor trágico. Vayamos directamente al único relato de verdadera importancia. Su sonrisa se ensanchó. El mío. Me llamo Quoth. Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Los Adem me llamaban Maedre, que según cómo se pronuncie, puede significar la llama, el trueno o el árbol partido. La llama es obvio para todo el que me haya visto. Tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo, se me pone de punta y parece que me hayan prendido fuego. El trueno lo atribuyo a mi potente voz de barítono y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. El árbol partido nunca lo he considerado muy importante. Aunque pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Mi primer mentor me llamaba Elir, porque yo era listo y lo sabía. Mi primera amante me llamaba Dulator, porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Shadikar, Dedo de Luz y 6 cuerdas. Me han llamado Quoth el sin sangre, Quoth el arcano y Quoth el asesino de reyes. Todos esos nombres me los he ganado. Los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Quoth. Una vez mi padre me dijo que significaba saber. Me han llamado de muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizá hayas oído hablar de mí.